Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús, te damos por poder estar hoy juntos aquí, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor, seguir edificándonos mutuamente, Señor, y sobre todo, Dios mío, con este objetivo claro, Señor, de cumplir con la gran comisión. Señor, este proyecto del bus, Señor, oramos, Dios mío, para que tú seas quien vas delante, seas quien vayas abriendo camino, Señor. Ve formándonos, preparándonos, Señor. Oh Dios, Señor, queremos estar listos, Señor, para anunciar tu evangelio de tal manera, Señor, que la gente pueda entenderlo, pueda recibirlo, que tu Espíritu Santo vaya trabajando en los lugares donde ya vamos a ir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por todos los detalles de logística, Señor, por las personas que tienen que aprobar permisos, Señor. Oramos que tú abras puertas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por aquellas iglesias, Señor, que van a estar luego respaldando, Señor, el trabajo que se va a hacer. Oh, Señor, todo te lo encomendamos a ti, Señor, y yo oro también, Dios, por mi propia vida, Señor, y oro también por los hermanos y hermanas que están haciendo el esfuerzo de estar en las capacitaciones, por aquellos que tienen disposición de querer ir la semana, Señor, que el bus vaya a los pueblos, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Podemos tomar asiento? Bueno, ¿qué os parece si hacemos un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada? Pizarra, más allá, más acá. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? ¿Me echo yo más para acá? ¿Sí? ¿No voy a tapar desde aquí? Ok. Bueno, semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? Venga, vamos a contar entre todos un poquito. Si pensamos en orden, bien. Si no, pues por lo menos qué temas o qué cosas te llamaron más la atención. Venga, primero, ¿qué te llamó más la atención de lo que estuvimos viendo la semana pasada? 2 o 3 personas. ¿Con qué te has quedado? El testimonio de 15 segundos. Muy bien. Aprender a dar tu testimonio de manera rápida, dinámica y natural, ¿vale? En una conversación. Muy bien. ¿Qué más? Encontrar a la persona de paz, muy importante. Muy bien, muy bien. La importancia de observar el contexto. ¿Qué estuvimos leyendo acerca de quién? Vimos un texto en Hechos 17, Pablo en Atenas, ¿verdad? Como él entró, observó, vio qué es lo que había ahí para luego poder ir con su mensaje en base a lo que había en ese pueblo, ¿no? En esa ciudad. ¿Qué más? Muy bien. Comprender, hablábamos también de comprender, una es analizar el contexto, otra comprender la cosmovisión, ¿vale? Comprender la cosmovisión, cómo piensan realmente estas personas, y si os acordáis, cosmovisión, usábamos un versículo, la ilustración que Jesús hizo acerca de que el ojo es la lámpara del cuerpo, y hacíamos esta comparación del ojo con mi manera de ver, como las lentes a través de las cuales yo veo el mundo, a través de las cuales yo entiendo la existencia, la creación y todo lo demás, ¿vale? Por eso es muy importante comprender la cosmovisión de aquellas personas con las que nosotros vamos a tratar. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje de tal manera que sea comprensible. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo testimonio. ¿Qué estuvimos viendo lo primero? 411, ¿os acordáis? 411, dentro del 411 lo primero que estuvimos viendo fue ¿por qué? Y entonces veíamos que era un mandato, y otra cosa tenía que ver con nosotros, de que es nuestra identidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos, 2 Corintios 5, 17 al 21, somos embajadores, ¿vale? Y entonces cuando uno viene a Cristo hay dos cosas que suceden y que son inseparables, como las dos caras de una moneda. Una es que somos nuevas criaturas, pero otra es que recibimos ese ministerio de la reconciliación, ¿vale? Nos convertimos en embajadores. No podemos ser embajadores sin nacer de nuevo,
pero no concebimos la idea de haber nacido de nuevo y no ser embajadores, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo 4.1.1, estuvimos viendo acerca de la identidad que tenemos en Cristo, estuvimos viendo luego acerca de encontrar a la persona de paz, también estuvimos viendo el testimonio y ahí nos quedamos, ¿vale? Hoy vamos a continuar pues con otra herramienta. Os acordáis que, no sé si tenéis vuestras hojitas o si tenéis una libreta donde apuntar, que 4.1.1, aunque no lo estamos viendo al completo, ¿vale? Hoy vamos a retomar 4.1.1. Y 4.1.1 era como un folio que se dobla por la mitad, ¿verdad? Y esto, ¿por qué 4.1.1? Bueno, 4 preguntas en una hoja en una hora, ¿vale? En teoría. Puede ser, si hablamos mucho, puede ser que sea más de una hora, ¿vale? Pero, mira, ¿por qué es interesante 4.1.1? No solamente nos capacita a nosotros o nos aclara las ideas, sino que si tú manejas 4.1.1, a ti te sirve como para dar un discipulado inicial a una persona que ha recibido a Cristo, ¿vale? Porque tú tienes en tu mente pautas de cosas que esta persona necesita saber, como por ejemplo, cuál es su nueva identidad en Cristo, ¿vale? Porque esto es importante poder transmitirlo desde el comienzo. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir que una persona recibe al Señor y si desde el principio, aunque entendemos que si ha nacido de nuevo, si ha tenido un encuentro genuino con el Señor, espontáneamente van a hacer el querer contar a otros lo que ha pasado en su vida, ¿verdad? Ahí podemos decir, esto es una conversión genuina, porque esa persona inmediatamente quiere contar a otras personas el milagro que ha experimentado, esa transformación, ese nuevo nacimiento, ¿vale? Pero no está de más de que nosotros reforcemos en una persona recién nacida, recién convertida, cuál es su identidad, llevarle a un versículo bíblico que habla acerca de su identidad y explicárselo con un dibujito. ¿Para qué? Para que la persona lo tenga claro, ¿verdad? Entonces le vamos a explicar esto, de cuál es su nueva identidad, le vamos a explicar de que hay un mandato, de que Dios está mandando, que tenemos que compartir el Evangelio y hacer discípulos. Le vamos a explicar por dónde empezar, porque es verdad, bueno, ¿por dónde empiezo? Empieza por tu oikos, por tu persona, las personas que están en tu entorno, que están cerca de ti, pero que están lejos de Dios. Le vamos a enseñar lo de encontrar a una persona de paz, le vamos a enseñar a compartir su testimonio de una manera, pues, sencilla, fácil, y le vamos a enseñar también a cómo compartir el Evangelio, ¿vale? Que es muy importante. Hoy, bueno, las 4 preguntas de 4.1.1, en la hojita, aunque nosotros no lo estamos viendo al completo porque nos estamos enfocando en algunas herramientas. Mira, en la primera planilla la pregunta es ¿por qué? ¿Vale? En la segunda hojita ¿a quién? ¿Vale? En la tercera, la pregunta es ¿qué? ¿Qué voy a decir? Y en la cuarta, que esa no la hemos visto, pero ¿cuándo? Pues no he traído folios hoy, me dejé la mochila. Sí, me deja los rotuladores. Sí, ¿tú tendrás una hojita, un folio? Este la tiene. Sí. Ok. Entonces, ¿vale? Como ya estábamos diciendo, es una hojita que la doblamos así, y entonces pues tenemos las 4 caras, y en la primera cara es ¿por qué? Y ya hemos dicho que, bueno, vamos a ponerlo aquí para recordarlo, es un mandato y también es mi
identidad. ¿Vale? Es un mandato y es mi identidad. Luego, en a quién, aquí, la semana pasada nos saltamos esto porque estábamos un poco más enfocados en cuando vamos a ir a los pueblos, ¿no? Pero hoy coges algo muy sencillo, son nuestras personas, nuestro entorno más cercano, las personas que son familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, por las cuales nosotros nos comprometemos a orar, ¿vale? Y quédate en tu mente, oikos, personas que están cerca de mí, que son de mi círculo de influencia, pero que sabemos que están lejos de Dios, que necesitan acercarse a Dios. Entonces, por esas personas vamos a orar y vamos a procurar compartir nuestro testimonio, el Evangelio. ¿A quién? Aquí sí que estuvimos viendo la semana pasada el concepto de persona de paz. ¿Vale? Encontrar a la persona de paz. Estuvimos viendo, no me acuerdo si era Mateo o Lucas, 9 y 10. Lucas 9 y Lucas 10, ¿vale? De que Jesús envía 12 y luego Jesús envía 70, ¿vale? Ahora, ¿en qué vamos a decir? Pues aquí estábamos viendo el testimonio, un formato de testimonio que dure unos 15 segundos, 30 segundos como mucho, y quiero refrescar esto. Pensábamos en cómo me sentía antes de conocer a Dios, cuando yo estaba lejos de Dios, ¿verdad? Luego el momento, pero un día me acerqué a Dios, tomé la decisión de acercarme a Dios, y entonces mi vida cambió y ahora yo me siento así. Entonces, pensábamos en dos sentimientos, preferiblemente sentimientos. ¿Por qué habíamos dicho palabras que sean sentimientos? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo cuento mi experiencia, mi situación, pues por ejemplo, si yo hablo del tema de las adicciones, pues no todo el mundo se va a identificar conmigo, de mi testimonio, ¿vale? Si es una persona que específicamente sí está pasando por ahí, pues sí. Pero si yo hablo de sentimientos de soledad, si yo hablo de sentimientos de vacío, que tenían que ver con mi testimonio, aunque esa persona no haya pasado por un proceso de adicción, pero posiblemente pueda identificarse con estos sentimientos, ¿verdad? Entonces, y luego ya eran pues dos sentimientos de cómo estoy ahora que estoy cerca de Dios, ¿ok? Vale, testimonio, y aquí el Evangelio, que vamos a usar la herramienta de los 3 círculos, ¿vale? Los 3 círculos, que eso lo vamos a ver ahora, pero te estoy haciendo como un esquema, y luego en la 4ª página, que sería cuándo, ahí metas, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de metas. ¿Con quién voy a compartir mi testimonio o el Evangelio? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Vale? ¿Quién, dónde y cuándo? Lo de las metas lo hacemos, ¿por qué? Porque si yo ya tengo un mapa oikos, es decir, mapa oikos era algo así, ¿no? Mi nombre aquí en medio, piensa en personas, por ejemplo, mi vecino Jie, el del restaurante chino, mi vecina Lin, la profesora de mi hija, que somos amigos, tal persona que es un familiar, ¿vale? Este soy yo y estos son nombres de personas que están cerca de mí, que están ahí en mi círculo de influencias por los cuales estoy orando, ¿vale? Entonces, cuando en el 411 yo pongo metas, bueno, ¿quién de aquí de mi círculo de influencia por quien ya estoy orando, a quién de ellos yo voy a compartir el Evangelio? ¿Dónde y cuándo? ¿Vale? Porque a veces, sí, porque ya le voy a hablar. No, seamos intencionales. Mira, ¿sabes qué? Vamos a planificar la semana que viene, vamos a quedar a tomar un café con la profesora de Nadia, por ejemplo, de mi hija, ¿vale?
venga, vamos a planificar para quedar a tomar un café. Y en eso que vamos a ir a un parque de bolas para que los niños jueguen y todo eso, pero ahí, mientras tomamos ese café, vamos a buscar el momento de poder compartir el Evangelio. Vamos a ir teniendo una conversación, vamos a hacer preguntas, vamos a ver cómo lo enfocamos, pero para llegar al punto de compartir el Evangelio. Recuerdo que la primera vez que quedamos con la profesora de mi hija, porque se dio así, hombre, ahí la estrategia es mi hija, está claro, ¿no? Porque ella es la que se hace amigo de los niños y tal, pero recuerdo que la primera vez que quedamos, pues yo sí pude compartir mi testimonio, ¿vale? Pude compartir mi testimonio y luego hemos quedado en otras ocasiones donde ya hemos estado hablando de cosas más profundas, de la gracia de Dios y tal, pero como parte inicial lo hicimos así, ¿vale? Entonces, esto sería el esquema de 4-1-1. Ahora, nosotros voy a borrar lo que está en la pizarra y vamos a enfocarnos ahora en los 3 círculos, ¿ok? ¿Lo borro? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Venga, voy a empezar a borrar por arriba, ¿vale? Mira, acompáñame a 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vamos a ver lo de los 3 círculos, pero antes yo te quiero leer este versículo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, los 3 círculos es el nombre de una herramienta, ¿no? Al fin y al cabo lo que estamos hablando es de compartir el Evangelio. Algo muy importante es que tú y yo, y que cada creyente, tengamos claro en nuestra mente qué es el Evangelio, ¿vale? O qué es compartir el Evangelio. Siempre hablamos de que, sí, el Evangelio son las buenas noticias de Jesús, ¿sí? ¿No? Evangelio son buenas noticias, eso nos lo sabemos. Pero ¿qué ocurre? Que aunque sabemos que tenemos esta gran comisión de compartir las buenas noticias de Jesús, recuerda esos versículos donde dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian, ¿no? el mensaje de la paz sobre los montes y tal, y está hablando pues del mensaje de salvación. Pero la realidad que luego en la práctica, en muchas ocasiones, no tenemos mucha claridad a la hora de exponer el mensaje del Evangelio. O sea, hablamos de muchas cosas o confundimos predicar el Evangelio con compartir mi testimonio o confundimos predicar el Evangelio con hablar de no sé cuántos versículos de la Biblia y no estamos predicando el Evangelio. Ya decíamos la semana pasada, a veces empezamos a hablar porque sí, porque tal, porque Adán y Eva, ¿no? Desde Génesis y acabas con los 7, con los jinetes, ¿verdad? Y con todo eso, ¿no? Entonces, también en otras ocasiones, compartir el Evangelio parece que es invitar a la gente a la iglesia. Todo eso está genial, o sea, está muy bien, pero la persona necesita escuchar con claridad cuál es el mensaje, ¿vale? Entonces, los 3 círculos nos van a ayudar a tener claridad en cuál es ese mensaje del Evangelio que nosotros necesitamos compartir. Ahora, si bien es cierto, es posible que en una relación de amistad a veces va a ser con un desconocido y puede ser que, pum, de golpe yo voy a compartir el Evangelio. En otras ocasiones son personas que tengo en mi oikos y puede ser que no es la primera vez que quedo con esa persona, le comparto el Evangelio. Trazo un puente de amistad, estoy observando, dependiendo del caso, ¿vale? Pero en algún momento necesitamos compartir el Evangelio con las personas. Ahora, mira, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4,
Dice así. Me encantan estos versículos porque me parece que describen muy bien cuál es ese mensaje, el mensaje del Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mira, vamos a parar ahí un momento. Yo tengo aquí subrayado en mi Biblia la palabra recibisteis, perseveráis y retenéis, ¿vale? Esto es muy importante porque está diciendo, recibes el mensaje, perseveras en él y retienes, ¿vale? Esto es indispensable para la salvación, ¿vale? Y Pablo lo está diciendo aquí, dice, si es así, sois salvos, si no es que creísteis en vano. ¿Por qué? Porque el que recibe de todo corazón el mensaje del Evangelio, también entendemos que va a perseverar y que va a retener esa palabra. Y eso va a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Si no, como dice Pablo, creísteis en vano, ¿vale? Entonces, pero mira, luego sigue diciendo versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que recibió Pablo? ¿Qué mensaje recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después sigue diciendo que apareció a Cefas y después a los 12 y sigue, ¿no? Entonces, mira, aquí está diciendo como unos puntos de manera muy resumida, pero que son muy clave para nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. O sea, esos son elementos básicos, esenciales a la hora de compartir el Evangelio, ¿vale? Porque al decir que Cristo murió por nuestros pecados, estamos reconociendo y dándonos cuenta que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, ¿me entiendes? Que fue sepultado, pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y después con eso enganchamos y que está sentado a la diestra del Padre, ¿vale? Intercediendo por nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza en la vida cristiana. No solo que Cristo murió por nuestros pecados, se nos perdonaron nuestros pecados hasta el momento y luego búscate la vida. No, resucitó, venció a la muerte y nos da a nosotros esa esperanza y esa oportunidad de que nosotros también seamos victoriosos frente al pecado y que podamos tener una nueva vida en Él. Una nueva vida en Él, libres del poder del pecado sobre nosotros. Si antes, me gusta explicar esto, si antes yo no tenía cómo librarme de ataduras, de pecados, cosas que estaba practicando, quizá algunas ni me daba cuenta, era ignorante, pero algunas era consciente, pero aunque quería cambiar no podía porque el pecado me dominaba. Ahora en Cristo tengo la oportunidad de decidir qué hacer, porque Él me ha hecho libre, me da la opción de escoger, ¿vale? Y no solamente eso, tengo esperanza de vivir una vida nueva, pero tengo una esperanza eterna, ¿vale? Entonces, estos son elementos principales, fundamentales del Evangelio. Tenemos que hablar de la muerte y por qué murió Jesús, de que fue sepultado, pero tenemos que hablar de la resurrección, ¿vale? Entonces, ahora, esto como un fundamento bíblico, pero vamos allá con los 3 círculos. Los 3 círculos simplemente es un método que nos van a ayudar a explicar de manera ilustrativa lo que acabamos de leer, ¿vale? Y solemos comenzar así. Bueno, para los 3 círculos vas a necesitar tener un papelito a mano y un lápiz, un bolígrafo o algo similar. Bueno, la verdad que a veces ni eso, porque por ejemplo en Ecuador, en la selva, va a ser difícil encontrarte un papelito y peor un bolígrafo, ¿verdad? Pero con que tengas un palito y arena, suficiente, lo puedes explicar, ¿vale? En el suelo. Entonces, si desarrollamos nuestra creatividad, te vas a dar cuenta que no hace falta tampoco tanta cosa. Entonces, mira, solemos empezar así, ¿vale? Primer círculo.
Mira, esto representa el mundo donde nosotros vivimos. Y el mundo donde nosotros vivimos es un mundo que está roto, quebrantado. Tú imagínate que yo estoy pues compartiendo contigo o compartiendo con una persona que no conoce a Dios. Está roto y quebrantado. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está roto? Bueno, pues porque si echas un vistazo a tu alrededor, las noticias que se escuchan, las situaciones, parece que va de mal en peor. Mira, desastres, la maldad que va en aumento, las leyes que se aprueban, miras un poco las noticias, las guerras, ¿verdad? Y bueno, y ahí tú puedes personalizar los motivos por los cuales estás hablando de un mundo quebrantado, pues quizá lo puedes contextualizar un poco a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, se me ocurre, yo he visto esta semana una noticia muy trágica aquí en Torremolinos, ¿no? De un hombre que había matado a su pareja, pero que luego ha confesado que había matado a otra anteriormente. Esas son las noticias que te ponen la piel de gallina, ¿verdad? Dice tú, ¿cómo puede haber tanta maldad? Y quizá no sea un caso aislado, quizá haya más situaciones, ¿verdad?, que están ocurriendo en Torremolinos y que la gente conoce. Entonces, mira, tú te das cuenta, es que eso es terrible, ¿verdad? Entonces tú puedes personalizar el por qué el mundo está quebrantado y roto. Vale, entonces, dándonos cuenta de esta situación, de que vivimos en un mundo roto, hay muchas personas que buscan una vía de escape. Buscan una escapatoria, escapar de la realidad donde se está viviendo. Algunas personas pues se refugian en vicios, ¿vale? Pero la verdad es que aunque empiezan a consumir alcohol, drogas como manera de evasión de la realidad, no pueden escapar porque es algo temporal, es como una burbuja y al final vuelves a tu realidad y vuelves incluso hasta peor. Porque quizá por lo que has estado haciendo está teniendo unas consecuencias sobre tu vida. Hay personas que buscan refugio en relaciones sentimentales. Su corazón está roto, han sido decepcionados, no está funcionando la relación y entonces buscan tener muchas relaciones sentimentales con una persona, con otra persona, como una manera de saciar el vacío que hay en el corazón. Pero, lamentablemente, esto tampoco es la solución. Lo más común que suele ocurrir cuando una persona está entablando muchas relaciones sentimentales es que cada vez acaba más herido, más hecho pedazos, ¿verdad? Y cada vez con el corazón más dañado. Hay personas que, como última alternativa, intentan quitarse la vida, el suicidio. Optan por el suicidio como una manera de escapar de este mundo. Pero, pues mira, quiero decirte que eso no es la solución. Primero por la propia persona y sobre todo si tenemos una conciencia de la eternidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y cuando una persona se quita la vida. ¿Qué pasa con las personas que quedan aquí, que lo conocían, verdad? Eso es algo trágico, es algo triste. Entonces, y bueno, y hay personas que intentan, pero que al final no lo logran y quedan con secuelas. Bueno, entonces esto tampoco es una opción. Y la cuestión, lo que tenemos que entender, y ahí va el segundo círculo, ¿vale? Este es el primer círculo, y ahí va el segundo círculo. Que en el principio, Dios no creó un mundo así, ¿vale? Dios creó un mundo de amor y de armonía, este es el segundo círculo, plan original de Dios. Él creó un mundo de amor y armonía entre Él y los seres humanos y entre los propios seres humanos para que puedan vivir bien, para que puedan vivir en una relación de amor, de armonía. Y la pregunta te estarás preguntando, bueno, ¿y si Dios creó un mundo así? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado para llegar ahí? Mira, lo que ha pasado para llegar aquí es que ha habido una ruptura, una separación. ¿Por qué? Porque el hombre en algún momento tomó la decisión de independizarse de Dios, de hacer su propia voluntad, de hacer lo que bien le parecía. Y eso la Biblia lo llama pecado, ¿vale? El pecado nos separa de Dios. Tú ponle el nombre que tú quieras, rebeldía, simplemente tener mi propio criterio, mi propia opinión.
y cualquier otra cosa que te venga a la mente, pero donde uno decide no tomar en cuenta a Dios y hacer lo que bien le parece. Ok, y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Mira, Dios en su infinita misericordia y amor que tiene hacia las personas, Él pensó en una salida, pensó en un plan. Él abrió una puerta, ¿vale? Una puerta para que tú y yo podamos cambiar esta situación. El plan de Dios fue enviar a su Hijo a morir en la cruz, por ti y por mí. Él envió a su Hijo, envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Recuerda que hemos hablado de que el pecado nos separa de Dios. Él envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Pero no solamente Jesús murió en la cruz, sino que también resucitó al tercer día para darnos esperanza a ti y a mí de una nueva vida, de que podemos tener una nueva vida. Y no solo eso, sino que Dios lo ha hecho Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo podríamos hacer para restaurar nuestra relación con Dios? Pues mira, hemos dicho que Dios ha abierto una puerta al enviar a su Hijo, Jesús, a morir por nosotros. Lo que tú y yo tenemos que hacer son dos cosas: arrepentirnos y creer. Esto es un más, ¿vale? No es una cruz. Arrepentirnos y creer, es para no escribir todo. Arrepentirnos, ¿eso qué es? Arrepentirnos, cambiar de opinión, ¿no? ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. ¿Creer en qué? Que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros en la cruz y que ha resucitado para librarnos, ¿verdad? Siempre, si te das cuenta, vamos usando el propio dibujo: arrepentirnos de nuestros pecados, creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú tomas esta decisión de todo tu corazón, arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios promete comenzar a restaurar tu relación con Él y tu vida. Creo que es importante que hagamos énfasis en esto. Dios comienza a restaurar, porque no podemos ofrecer una solución así rápida, barata, ¿no? Como, ya tú has visto este dibujito, ahora mismo haces una oración y ya está, y tus problemas se acaban, ¿no? O tú vas a escapar de esta realidad, vas a escapar de este mundo. No es verdad, ¿no? Lo que estamos diciendo es que Dios va a comenzar un proceso de restauración en tu vida, ¿verdad? Si la persona toma la decisión de todo su corazón, eso se va a ver un fruto, va a haber un resultado. Y entonces, una vez que hemos explicado esto sería como una explicación completa, ahí sí que podemos preguntarle a la persona dos preguntas. Una, ¿tú con cuál de estos mundos te identificas? ¿Dónde crees que estás? Si la persona es sincera, probablemente va a decir: yo estoy aquí, en este mundo roto, en este mundo quebrantado, ¿vale? Y segunda pregunta, ¿qué impide que puedas hacer ahora mismo una oración reconociendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador y pidiéndole perdón por tus pecados? Y ahí a ver qué dice la persona, ¿vale? Una, ¿con cuál de estos mundos te identificas? Bueno, habrá personas que digan: yo tengo una relación, ¿no? A mí había personas: yo me acuesto y me levanto con el Señor. Pues no veas, ¿no? O sea, a mí me va de maravilla. Pero bueno, la verdad es que las personas que sean sinceras van a decir: mira, yo estoy en este mundo roto, ¿no? O tengo esta situación. Ok, entonces, ¿qué te impide que ahora mismo podamos hacer una oración juntos donde tú puedas arrepentirte de tus pecados, de aquellas cosas que te separan de Dios, y que puedas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador? Si la persona dice que sí, que le gustaría orar, pues el propio dibujo nos va a ayudar, porque: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados
y creo en que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a morir por mí en la cruz, pero que resucitaste. Quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida y que me ayudes a restaurar mi relación contigo. Punto. ¿Vale? O sea, es una propuesta de oración. No es que es la gran oración mágica, ¿vale? Pero es una propuesta de oración que nos ayude a mantenernos en la línea de lo que es el Evangelio. ¿Ok? Preguntas, dudas. Este sería el 3, ¿vale? ¿Pensáis que está claro? ¿Algo que no se entienda? Ok, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a practicar, ¿vale? Vamos a practicar en parejas. Vamos a ponernos en parejas. Contextualización del Evangelio. Esto se complementa o se conecta con lo que ya estuvimos viendo la semana pasada, ¿vale? Sobre analizar el contexto, porque ¿cómo contextualizo si yo no conozco el contexto? Es imposible, ¿verdad? Yo tengo que conocer, observar, como ya decíamos la semana pasada con lo de Pablo en Atenas, cuál es el contexto, luego necesito saber un poco sobre la cosmovisión y entonces ahí sí que viene aplicar el mensaje del Evangelio o compartirlo, que es lo que estaba diciendo la hermana ahora mismo, y es un poco lo que han hecho las hermanas también, usando un lenguaje, una forma, una manera en la que el mensaje está llegando a las personas de ese contexto, ¿vale? Porque escuché recientemente, no me acuerdo, en alguna conferencia en la que estuve, pero que la manera, el formato del mensaje es casi tan importante como el mensaje mismo. ¿Por qué? Porque si el mensaje es el Evangelio, ¿no? Es algo valioso. Pero si este mensaje no puede llegar a ser comprendido por las personas, no va a tener efecto, ¿vale? Entonces, por eso es importante el formato en el cual nosotros transmitimos el mensaje. Y para eso tenemos que saber sobre contextualización, ¿vale? Entonces aquí, en esta copia que les he dado, voy a ir leyendo un poco por el tema de que también se está haciendo la grabación y vamos comentando, ¿ok? Dice, tener éxito, esto deciros que está sacado de una escuela de misiones, hay todo un curso sobre misioneros que se están preparando para salir al campo a largo plazo. Es un curso que yo he hecho, lo hemos dado con gente en Ecuador, es muy amplio y, bueno, si lo haces semanalmente puede durar 2 años. Pues esto está extraído de ahí y es muy bueno. Si tú estás interesado, pues me lo dices. Tener éxito como un misionero transcultural, aquí está hablando concretamente de uno que va a otra cultura, pero ya decíamos que cada pueblo puede tener su propia idiosincrasia, ¿verdad? O cada barrio. Entonces quizás no tan exagerado como irte de una cultura europea a una cultura africana, pero sí vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, tener éxito como un misionero transcultural, uno que va a otra cultura, es un reto muy difícil. Un misionero sale de su propia cultura con muchas ganas de compartir el mensaje de Cristo con gente que vive de forma diferente, ¿vale? Eso yo creo que es común, ¿no? Vamos a cualquier sitio con ganas de compartir el Evangelio. El lograr acostumbrarse a vivir en una cultura diferente generalmente es la primera tarea. Adaptarse, ¿verdad? Observar, adaptarse, hacerse. Muchas personas piensan que si el misionero logra adaptarse al estilo de vida donde está sirviendo, entonces va a poder compartir el mensaje de forma eficaz. ¡Qué grave error!, dice aquí, ¿vale? Porque el simple hecho de que yo me adapto a ese estilo de vida no significa que voy a tener eficacia a la hora de compartir el mensaje. Es probable que la gente con quien el misionero vive tenga formas de pensar que son bastante complejas y muy diferentes a lo que él está acostumbrado. Ahí tiene que ver con la cosmovisión de la persona, ¿vale? Porque vamos a suponer, pues yo he estado en Colombia, he estado en Ecuador, pues he estado 10 años, pero en Colombia he visitado varias veces y como que me he acostumbrado a la comida de ahí, a cómo relacionarme, pero eso es una cosa y otra cosa es realmente profundizar un poquito más y saber cómo piensa la gente, ¿vale? Entonces, el misionero tiene que adaptarse
no solamente al nuevo estilo de vida, sino también entender profundamente la forma de pensar, la cosmovisión y la filosofía de vida de las personas que quiera alcanzar para Cristo. Tal vez este es el reto más grande para el misionero transcultural. Aprender, ojo ahí, ¿vale? Aprender a presentar principios bíblicos a personas que viven en una cultura distinta. Hago un paréntesis aquí, hago una pausa, y yo creo que en algún momento lo he compartido, pero en Ecuador, pues mi esposa y yo, una estrategia que Dios nos dio fue abrir una oficina de consejería gratuita, una fundación de carácter social, donde llegar a personas no creyentes. Y yo lo voy a unir con esto porque es lo que estábamos hablando hace un momento. Nosotros como cristianos tenemos nuestra propia cultura evangélica que nos hemos creado. Nuestra manera de saludarnos, nuestra manera de hablar, de relacionarnos. Usamos lenguaje bíblico. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con él, pero la gente de puertas para afuera no entiende la mayoría de lo que nosotros hablamos, ¿vale? Entonces, ¿tú sabes cuál fue un gran reto para mí? Fue como tener que adaptar principios bíblicos a otra cultura, a una cultura no evangélica. Y era oficina de consejería, que no te presentas como una organización cristiana, sino que lo que te viene es gente no cristiana. Y que tú le estás escuchando y no puedes después de escucharlo decir, amén, hermano, voy a orar por usted. No, no puedes decirle eso porque está viniendo supuestamente a recibir una terapia o algo así, que es una estrategia y que en algún momento de esa conversación sí que vamos a compartir el Evangelio. Entonces, para mí fue un gran reto y fue muy difícil. ¿Cómo le hablo sin decirle un versículo o sin decirle una cita bíblica, pero a la misma vez transmitiéndole los principios de la palabra de Dios? Y eso básicamente fue un trabajo de contextualización, ¿vale? Al fin y al cabo, aprendimos por el uso, por la práctica, a estar en una conversación natural, transmitiendo todo el tiempo los principios de Dios, sin decirle, así como dice San Mateo, capítulo tal, ¿vale? Y luego, cuando la persona iba viendo un avance, un efecto en su vida, así decirle, ¿sabes qué? Te mandé a que leas Salmo tal en nueva traducción viviente, así, escrito en una hoja, pero sin la cita bíblica. La persona se la había leído y había dicho, pues mira, ¿sabes qué? Me ayudó con la ansiedad. ¿Y eso de qué libro es? ¡Tatán! Es de la Biblia, ¿vale? Y entonces, pues yo quisiera tener una Biblia, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? El misionero debe entrar en un proceso de hacer el Evangelio entendible y accesible dentro de un contexto cultural particular. Pero esto es muy importante, sin perder la verdad y la integridad del mensaje original. A veces podemos irnos a un extremo, querer contextualizarlo tanto, hacernos tanto a ese modo de pensar, a esa cultura, que lo que estamos es rebajando el Evangelio. Estamos hablando de contextualizar es en el lenguaje, sabiendo cómo piensa la persona, llevarlo a un nivel comprensible para esa persona. ¿Qué hacía Jesús con las parábolas? Llevar los principios del reino de Dios a un nivel comprensible de las personas, a un nivel del día a día, de cosas como la agricultura, como la construcción, como la herencia, como cosas de la vida cotidiana que estaban en el lenguaje continuo de las personas. Pero lo que estaba compartiendo, los principios de Dios. Te digo una cosa, a veces nosotros hemos hecho como súper santo la parábola en sí. Y escúchame esto, ¿vale? No quiero que me malinterpretes. Pero lo que es importante es el principio que hay detrás de la parábola. Porque nosotros nos empeñamos en repetir la parábola tal cual es porque es la palabra de Dios. Pero es que a lo mejor es una parábola que está hablando de la levadura y de no sé qué, y eso a la gente hoy no ¿eso qué es? ¿Y qué tiene que ver la levadura? Porque la gente no relaciona la levadura con pecado.
¿Tú me entiendes? Cuando la persona entra en una comprensión, ahí sí, le llevamos al texto bíblico y la persona entiende. Pero si es en una primera toma de contacto, la persona tendrá que entenderlo con un ejemplo que sea muy palpable y muy visible. El ejemplo en la Amazonía ecuatoriana. Hablando de ese versículo de si tus pecados fueran rojos como la grana, yo lo haré blancos como la nieve. En la Amazonía, ¿qué es nieve? ¿Eso qué es? Lo haré blanco como la pulpa del coco. Era la manera en que los misioneros compartían, ¿entiendes? Porque por más que quieras meterle el texto bíblico, es como la nieve, pero ¿qué es nieve? O sea, es que sí, lo habrás visto en alguna película, no, que es que no tenemos tele, ¿me entiendes? Que no lo hemos visto nunca jamás, ni en una postal, ¿vale? Entonces, ¿esa palabra qué significa? Entonces, eso ya sería un tema extremo, exagerado, pero es para que me entiendas, ¿vale? Entonces, necesito hablarlo en un lenguaje entendible, pero sin perder los principios fundamentales, sin perder la verdad y la integridad del mensaje original. A ese proceso es a lo que nosotros llamamos contextualización, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Que yo tenga muy claro cuáles son esos principios innegociables. ¿Qué es importante con los 3 círculos? Que sepas hacer el dibujo de los 3 círculos o que tenga claros los principios. Lo importante es que tú tengas claros los principios. Luego, cuando tú los tienes muy claros porque son tus convicciones, va a ser fácil hacer este dibujo y el que tú te quieras inventar. ¿Sí me entiendes? Porque tú transmites los principios. Ok. ¿Por qué es tan importante contextualizar el mensaje del Evangelio? 1, porque hay un patrón bíblico. Nosotros en la Biblia vamos a ver ejemplos de personas contextualizando. Lo vemos en la vida de Jesús y en este caso lo podemos ver también en la vida de Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Dice así, 1 Corintios 9 del 19 al 23, está hablando aquí Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vemos el deseo del apóstol Pablo en esforzarse para presentar el Evangelio en diferentes formas durante sus viajes misioneros, ¿vale? Especialmente Pablo, que es el apóstol que fue a los gentiles. Bueno, Pedro tuvo esta experiencia en la casa de Cornelio, pero el que se adentró en territorio gentil, el que traspasó esas fronteras culturales y esas fronteras de pasar a otras regiones, fue Pablo, y él experimentó mucho y practicó mucho lo que era la contextualización, ¿vale? No esperaba que la gente se adaptara a él, y entonces nosotros debemos seguir su ejemplo y tomar la iniciativa de adaptar nuestros métodos y formas de expresar el mensaje para la cultura que queremos alcanzar. Mira, en algunas ocasiones nos puede pasar esto. Yo te digo que a mí me ha pasado en algún momento, y es pensar que, a ver, como yo tengo la verdad, o sea, la gente se tiene que acoplar a mi verdad, ¿entiendes? Pero claro, confundimos mi verdad como la verdad de Dios con mi manera, mis formas, mi método. Entonces, como hay una confusión entre lo que es el Evangelio, que eso no se puede tocar, no se puede cambiar, y lo que son mis formas, mi manera de expresarme. Cuando actuamos de esa manera podemos hacer daño a la obra de Dios.
me ha pasado en Ecuador, ¿vale? Me ha pasado, pues no de manera intencional, diciendo no sé qué, pero sin darme cuenta, al paso de los años, y reflexionar con una luz mayor que la que tenía al principio, decir, caramba, yo he estado queriendo hacer al formato de lo que yo conocía, pero me doy cuenta que no, que Dios es soberano, que Dios se mueve fuera de mi caja, ¿me entiendes? Y que me hubiera ahorrado este error, ¿vale? Porque en realidad estaba metiendo a la gente quichua en un formato que hubiera funcionado mejor de otra manera. Hubiera habido más frutos, se hubiera alcanzado más personas, y entonces yo me di cuenta al pasar el tiempo, que lo que yo veía que era inamovible era simplemente el formato de cómo yo había aprendido algo, ¿vale? Pero que no es que estrictamente se tenía que hacer de esa manera. Entonces, yo te lo digo porque es algo en lo que podemos caer, ¿vale? No porque esto es así, porque estos son los pasos a seguir, pum, 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 pum. ¿Está mal que tú tengas un formato o tus métodos? Eso no está mal, ¿vale? Eso no es ningún pecado. Pero lo peligroso es imponer mi formato como si eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que a Dios le agrada, ¿vale? Entonces, más bien, lo que estamos hablando es de que yo hago un análisis y un poco acoplo mi método, mi formato, sin dejar a un lado los principios inamovibles de la palabra de Dios, al contexto donde yo voy a compartir el mensaje, ¿vale? Entonces, el reto de la labor de un misionero es comunicar el mensaje en una forma efectiva. Sin duda las personas responden más fácilmente, estoy leyendo el punto 2, más fácilmente a las situaciones y relaciones en las que se sienten en casa, ¿vale? En lo que se sienten como familiaridad. Por esto hablamos de la importancia de tener la Biblia, en este caso en el lenguaje materno de las personas, en el caso de que sea otro idioma. Entonces, si la Iglesia va a invertir el tiempo, dinero y esfuerzo en la labor misionera, deben de buscar cómo compartir el mensaje bíblico a través de las formas más entendibles. Hay por lo menos 3 pautas, ¿vale? Y estas son importantes y quiero que te las quedes. 3 pautas que el misionero debe trabajar para lograr contextualizar el mensaje del Evangelio. La primera, establece relaciones personales profundas. En 5 días quizá no vas a establecer muy profundas, ¿vale? Pero familiaridad, amistad, conexión, ¿vale? Profundas con la meta de entender a fondo la cultura, la cosmovisión y filosofía de vida de las personas que intentas alcanzar. Tal vez eso suena obvio, pero muchas veces el misionero está tan ocupado en sus labores que nunca toma el tiempo necesario para desarrollar amistades suficientemente profundas con otras personas. También, error bastante común, o sea, voy a lo que voy. Esta es mi tarea, pum, 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 y no tomar el tiempo de, o sea, voy a estar conversando porque quiero conocer más de la persona, quiero saber cómo piensa, ¿vale? Y entonces vamos enfocados en los objetivos y como no detenerse para esto. El misionero debe dedicar el tiempo necesario para investigar el por qué piensan así. Es importante entender, mira esto, sus temores. ¿A qué le tiene miedo la gente en este pueblo, en este contexto? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? ¿Cuáles son aquellas cosas que le hacen suspirar y clamar al cielo? ¿Me entiendes? Aunque digan que no son creyentes o que no son practicantes, pero ¿cuáles son esas cosas como que compungen su corazón? ¿Vale? Dice, también ver el rol de sus tradiciones en su forma de pensar. O sea, ¿tienen estas tradiciones? ¿Por qué las tienen? O sea, ¿qué le lleva a practicar esa tradición? ¿Qué pensamiento? Dentro de estas mismas amistades profundas nos permiten compartir las verdades de la Biblia en diferentes formas y ver cómo la gente responde. Así, en el laboratorio de las amistades, ¿no? Como algo que experimentamos, podemos aprender muchas lecciones acerca de cómo compartir el Evangelio en forma efectiva en esta cultura distinta. Este proceso siempre requiere tiempo e implica tener conversaciones con mucho propósito. Quédate con esta palabra, intencionalidad, intencional, ¿vale?
O sea, tengo conversaciones porque hay una intencionalidad detrás de esto que es aprender. Quiero saber cómo piensa la persona. Hago preguntas. Oye, ¿y por qué? Oye, he visto tremenda ermita que tenéis aquí, ¿y esto de qué es? ¿Y de cuándo es? ¿No? Y hacer preguntas como para conocer más. Oye, ¿cuáles son las fiestas más importantes del pueblo? ¿Y qué es lo que se celebra? ¿Y quién es la patrona? ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que se le pide? Porque sabes que cada patrón o patrona, ¿no? Virgen o el Cristo que tienen, como que es famoso porque este es el de para la sanidad, este es para que te dé un trabajo, este es para que, ¿no? Entonces, ¿vale? ¿Y qué, no? ¿Y cuál es, qué hace ese patrón o esa patrona? Y un poco entender o comprender. Sin duda, el misionero va a experimentar posiblemente muchos fracasos, pero con paciencia y mucha observación aprenderá y desarrollará una comunicación muy precisa en el futuro. También es muy importante para los misioneros que trabajan contigo en la cultura hablar de sus experiencias personales y ayudarse el uno al otro a entender las diferentes claves del pensamiento de la gente que intentan alcanzar. Mira, ¿sabes qué? Eso es algo que yo sí he hecho mucho. En Ecuador, en el centro de discipulado, suelen venir grupos de misioneros que vienen a hacer prácticas misioneras, algunos de fuera de Ecuador, otros de otras regiones de Ecuador, y entonces, pues, Normita, que es nuestra obrera allí, pues ya le tiene planificado, ¿no?, unas actividades que tal día vamos a visitar a las casas de los vecinos, vamos a hacer trabajo comunitario, vamos a hacer esto, vamos a colaborar con la iglesia, y entonces siempre, cuando yo he estado ahí, después de un día de actividad, me ha gustado sentarme con el equipo y preguntarle, o sea, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué habéis observado? ¿Qué diferencias encuentran en la cultura? O sea, basándome un poco en todo esto que estamos aprendiendo, porque ahí ha habido una retroalimentación, ¿vale? Quizá me he estado encontrando unas situaciones, pero que si luego nadie me las pregunta o no las hablo, como que no las asimilo. No, como que no le pongo nombre, ¿me entiendes? Pero sin embargo, cuando luego nos sentamos y reflexionamos acerca de lo que ha pasado en el día, ahí, si os dais cuenta, la lección que vimos sobre contextualización, esto es lo que está pasando. ¿Os acordáis de que hablamos sobre cosmovisión? ¿Cuál es la cosmovisión de esta gente? Pum, 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 y la persona le pone nombre, ¿no? Entonces, ok, pauta 2. Se supone que ya tenemos claro el tema de contextualizar y todo eso. Mira, ahí vamos con lo que estábamos hablando. Asegurar que tu vocabulario comunique el concepto que deseas. A veces el misionero recién llegado al campo piensa que al aprender a hablar un poco del idioma va a poder comunicar el evangelio en forma eficaz. Mientras que aprender otro idioma es una parte importante, gracias, de este reto. Esto es solamente el principio. El poder hablar el idioma bien no implica que pueda comunicar los principios bíblicos en forma eficaz. Generalmente los misioneros novatos empiezan por traducir literalmente una palabra o frase de su lengua materna, pero la traducción literal palabra por palabra frecuentemente no sirve porque las palabras traducidas literalmente en una cultura distinta comunican ideas diferentes. Decir literalmente tiene que confiar en Cristo por fe para obtener la salvación puede comunicar conceptos totalmente diferentes en otra cultura. ¿Cómo entienden la palabra confiar? ¿Qué significa confiar? ¿Cuál es el concepto de fe? Porque nosotros usamos la palabra fe. Usted tiene que tener fe. ¿Qué significa tener fe? Creer. ¿Creer qué? Confiar. Necesita confiar y creer plenamente en esto, ¿vale? ¿Qué es lo que piensan al oír la palabra salvación? ¿Qué significa salvación? Muchos cuando se habla de salvación solo se piensa en la eternidad, pero bíblicamente la palabra salvación es más que eternidad. Es más que ser librados del infierno, porque habla de una completa restauración, sanidad,
liberación, redención, aquí, en esta tierra, en este mundo. Si la persona al escuchar salvación solo piensa en la eternidad, es algo que algún día ocurrirá. Y también nosotros mismos, si enfocamos la salvación solo desde ese punto, parece que hablamos de un Dios al cual no le preocupa lo que ocurra en este mundo. Solamente le preocupa lo que ocurra por la eternidad. Pero lo que te pase aquí, bueno, te toca sufrir, es lo que hay. No, a Dios le interesa tu vida, le interesa tu salud física, le interesan tus emociones. Él está preocupado y tiene un plan completo, integral para tu vida. No libre de luchas, no libre de adversidades, pero que a Dios le importa. Dios no es que se ha desentendido de su creación, ¿me entiendes? Entonces, estas son cosas que parecen, pero es que son muy importantes, porque según creemos con respecto a esto, así obramos, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que asegurarnos es de qué entiende la persona cuando escucha esta palabra, salvación. ¿Qué significa salvación para esa persona? Entonces, mira, a través de mucha experiencia el misionero puede aprender a no solamente hablar en otro idioma, pero aprender cómo comunicar bien los conceptos bíblicos, ¿vale? Aquí está hablando de aprender otro idioma, pero es que no hace falta, a ver, es muy común, si es un extranjero que ha aprendido a hablar español, castellano, ¿verdad? Sí, pero tú te vas a Latinoamérica y en cada país la palabra significa algo diferente, ¿verdad? Entonces tú estás ahí queriendo decir, y aquí significa otra cosa, y allí significa otra cosa, y allí... Entonces, es verdad que tú tienes que saber realmente lo que esta palabra significa para esa persona. O sea, qué es lo que entiende esta persona cuando escucha esta palabra. Eso es muy importante, porque la persona puede estar diciendo sí, pero está entendiendo algo muy diferente que a lo que tú le estás queriendo transmitir, ¿vale? Y entonces, repito, no en otro idioma, sino de una ciudad a un pueblo, de un barrio a otro barrio, ¿vale? Entonces, es diferente. Y por último, identificar, esto es muy importante, los anhelos espirituales comunes dentro de la cultura y demostrar cómo Jesucristo se dirige a esos deseos, ¿vale? Identificar, hemos mencionado un poco de esto antes, ¿cuáles son esas cosas que la gente en esa cultura, en ese pueblo, anhela, desea? ¿Cuáles son aquellas cosas que le importan demasiado? La familia, la unidad de la familia, el trabajo, no sé, la lluvia, que llueva o que no llueva porque se dedican al campo. ¿Cuáles son esas cosas, ¿no?, que ellos están anhelando y que son como sus peticiones? ¿Y cómo Dios responde en su palabra a eso? ¿Cómo Dios responde? Entonces, para poder conectar un anhelo o un pensamiento con lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. Este punto es tan importante para poder ver las vidas transformadas al pasar el tiempo necesario y dedicarnos a estudiar su cultura y formas de pensar, podemos contextualizar el mensaje de forma que se cae el velo para los oyentes. Mira, tú te puedes creer, es como cuando una persona entiende, cuando recibe revelación, cuando tiene comprensión. O sea, esto quiere decir. O sea, eso es maravilloso. Ahí recibe luz. Mientras, aunque esté memorizando ideas, pero no causa un efecto en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, no solamente compartimos los hechos y el plan de salvación, sino que ayudamos a los oyentes a ver cómo Dios quiere llenar sus anhelos más profundos. Dios usa este tipo de comunicación para llegar al corazón de los que estamos ministrando. Los principios bíblicos llegan a sus corazones y proveen una forma de resolver los temores que enfrentan en forma diaria. Llegando a este nivel de comunicación, podemos decir que el misionero está comunicando el Evangelio en forma eficaz. Hoy día, en muchas iglesias mandamos misioneros al mundo esperando ver resultados rápidos y grandes. He escuchado a algunos preguntar, ¿cuántas iglesias puede el misionero iniciar en un año? Después de ver estos 3 puntos, es obvio que poder comunicar el mensaje del Evangelio en una forma contextualizada requiere mucho más tiempo y experiencia.
Necesitamos misioneros que estén dispuestos a dedicar sus vidas a largo plazo para llegar a ser especialistas en compartir el Evangelio en una cultura distinta. Solamente así vamos a ver personas que están verdaderamente transformadas y nuevas iglesias que puedan impactar sus comunidades a través de la comunicación eficaz de las verdades bíblicas. Si elegimos rutas más rápidas, el fruto de nuestra labor mostrará deficiencias graves. Muy importante, ¿verdad? O sea, y por eso, al fin y al cabo, es que este es el método de Jesús. Jesús tomando a sus discípulos y enviándolos a sus lugares de influencia, ¿verdad? A sus contextos culturales. Muy importante. Al fin y al cabo, yo puedo ganar un alma, puedo llegar a una persona, pero esa persona va a ser quizá más eficaz que yo para llegar a la gente de su entorno. ¿Por qué? Porque sabe cómo expresarse con ellos. Porque si la persona tiene claro los principios bíblicos, él sabe cómo llevar esos principios a las personas que tiene cerca. Sabe cómo piensan porque él también piensa o pensaba cómo piensan ellos, ¿verdad? Y por eso es tan importante el tema de la contextualización. A veces podemos pensar, y pues yo te estoy hablando de todos los errores que yo he cometido, ¿no? Que ya está, que como mi tarea es sembrar, pues yo predico y ya está, yo ya he hecho mi tarea. Y si no hay respuesta es porque son duros de corazón, ¿verdad? Porque no se quieren arrepentir. Y a lo mejor es que para esta gente que me está escuchando no tiene sentido lo que estoy diciendo, porque no lo está comprendiendo. Y entonces me quedo más bien yo en una actitud de orgullo, de que yo he hecho lo que tenía que haber hecho y ellos son pecadores que no se quieren arrepentir. Y a lo mejor lo que pasa, el que está mal soy yo, que me tengo que poner un poco al nivel. ¿Y eso qué implica? Amor, perseverancia, paciencia, una actitud de aprendizaje. Ojo, aquí estamos hablando, ¿no?, de como misioneros que vas a otra cultura, pero una cosa que se aplica si vas a otra cultura o si estás aquí en tu iglesia local. O sea, ten una actitud de querer aprender. Aprender. Yo voy a otro sitio y yo quiero aprender de la cultura, me tienen que enseñar. O sea, yo no vengo a dar clases, ¿vale? Yo tengo algo que es valioso, que es el Evangelio, pero yo quiero aprender. Yo quiero que me enseñen y luego, una vez que he aprendido, ahora sí, voy a ofrecerles el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Estamos claros con esto? La importancia de contextualizar. Entonces, conectamos las dos de la semana pasada, analizar el contexto, aprender, ¿verdad? Cosmovisión, que es más profundo porque es ya entender por qué piensa la persona así. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué actúa como actúa? Porque detrás de eso hay una cosmovisión, hay un modo de pensar. Y una vez que tengo claro estas dos, ahí sí me toca a mí el trabajo de contextualizar. ¿Amén? Tener claro principios bíblicos y tener clara la cultura y entonces hacer ese puente de conexión. ¿Cómo llevo estos principios ahí, a ese contexto cultural? ¿Amén? Yo estoy escuchando porque a veces parece que lo que estoy esperando que termine de hablar la persona para yo decir lo que yo quiero decir, ¿vale? Pero yo tengo que escuchar activamente, es decir, escuchando y aquí pensando, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? O sea, ¿qué saco yo, qué extraigo de esta conversación que está teniendo esta persona conmigo? Y pensar en qué le tengo que decir o cuál puede ser la siguiente pregunta. O sea, tengo que escuchar de manera que le estoy prestando atención o que incluso, sí, pero esto que usted ha dicho, pum, 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 pum. No, porque a veces parece que lo único importante es lo que yo tengo que decir y que lo que la persona tiene que decir es simplemente como, bueno, venga, a ver si ya termina de hablar para que yo pueda predicarle el Evangelio, ¿no? Entonces es muy importante eso que dice Gustavo porque ahí voy a comprender. Amén, amén. Sí, si os acordáis, la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? De Pablo. Observa con los ojos naturales, pero discierne con el Espíritu Santo, evidentemente, ¿no? Y cuando estamos en una conversación con una persona, estoy queriendo aprender, pero a la misma vez aplicando discernimiento espiritual, ¿no? Y orando en mi mente y demás, ¿no? Entonces, bueno,
Ponemos. Muy bien, sí, sí, sí. Sí, justo eso, os recuerdo que la semana pasada hablábamos un poco de esto, que ahora porque estamos explicando entre nosotros, tenemos el chip de usar nuestro propio lenguaje, que ya nos entendemos, pero siempre recordar que hay gente que no entiende. Yo venía hablando con Daniel por el camino y se ha demostrado que muchas personas incluso no saben o no entienden cuando se le dice voy a orar. O sea, si le dices voy a rezar, sí. O sea, aunque nosotros sabemos que rezar es una repetición de una oración y orar es hablar con Dios, pero hay una mayoría en España que cuando escucha rezar sabe que es algo de una conversación espiritual con Dios. Y cuando escucha orar, hay algunos que no saben lo que significa, ¿vale? No te estoy diciendo que tú tienes que decir rezar, eso ya es decisión tuya, pero para que te des cuenta de que el uso de una palabra muy común entre nosotros o muy familiar, la otra persona puede ser que no lo esté entendiendo. Peor si hablamos del mundo, porque la gente en el mundo, y es como, en el mundo, claro, o la carne. ¿La carne? ¿Eso qué? No, peor. Ok, bueno, muy bien. Entonces, por la hora, por la digestión. Es como el que cuesta arriba, ¿no? Pero bueno. A ver, mi hermano. Bueno, ahí os he repartido unas copias y vamos a ver algo, yo no sé si alguno de vosotros ya lo conoce, que son las 7 historias de esperanza. Esto no es una saga de una mujer que se llama Esperanza, ¿no? Sino que son 7 historias bíblicas que traen esperanza a las personas, ¿vale? Tenemos aquí la copia y vamos a ir leyendo, ¿no? Las 7 historias de esperanza, a modo de introducción, son pasajes bíblicos seleccionados de los evangelios que nos van a ayudar a poder compartir con personas que todavía no han hecho una decisión firme de seguir al Señor, pero que están abiertos a escuchar, ¿vale? Y básicamente aquí lo que se nos ofrece es como un método de estudio bíblico, más que en un modo de predicación donde yo soy quien predica y los otros me escuchan. Es como una manera de facilitar una reunión donde las personas pueden interactuar y se puede aprender acerca de Jesús, con el objetivo de que las personas pues vayan conociendo, identificando cómo es Jesús. ¿Por qué cómo es Jesús? Porque mira, el propio Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queremos que conozcan a Dios, qué mejor que a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, viendo cómo Jesús se relaciona con las personas, cómo Él interactúa, cómo Él piensa, cómo piensan y actúan también las personas alrededor de Jesús, todo eso nos va a ayudar a ir descubriendo quién es Dios, cómo Él piensa, cómo se comporta. Así que bueno, empezamos aquí con la página 1 y bueno, ahora vamos a darle un repaso a todas las instrucciones que están aquí, pero luego vamos a hacer una práctica donde nos vamos a dividir ya no en parejas, sino en grupitos y vamos a simular reuniones siguiendo estas pautas, ¿vale? Reuniones pensando ya que estamos en un pueblo y que alguien ha dicho que sí, que vayamos a su casa a compartir la palabra de Dios, o que después de la visita del pueblo, pues como lo que se pretende también es plantación de iglesias, hay personas que han quedado como, venga, sí, yo quisiera que vengan a mi casa y quisiéramos conocer un poco más acerca de eso que están compartiendo. Ok, entonces, al principio lo que vas a encontrar aquí es como un resumen que es solo para ti, ¿no? Para el facilitador. Nosotros vamos a ser personas que facilitan un estudio bíblico, no vamos a ser meros predicadores, ¿vale? Entonces, hay 6 historias en el segmento de leer, que luego está un poquito más abajo, y una presentación del Evangelio la séptima semana. Es decir, la séptima historia sería ya una presentación clara del Evangelio. Entonces, utilizamos una historia cada semana. Y ahora se nos dan aquí algunas pautas, ¿vale? A la hora de usar estas historias. No te preocupes porque luego vamos a explicar cómo es el método. Pero una es mantenernos enfocados en la historia.
O sea, no saltar a hablar de otras historias y versículos. Eso va a ser muy importante mientras nosotros usamos el método de las 7 historias de esperanza. ¿Por qué? Porque podemos tener la tendencia de que como nosotros ya interconectamos esto con otro versículo y con otro, al final, pum, 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 y ya en la reunión ya no estamos interactuando en base al texto bíblico, sino que ya nos dedicamos a predicar a las personas. ¿Está mal predicar? No, no está mal, pero no es el objetivo de este estudio bíblico, ¿vale? Nosotros lo que queremos conseguir es que la gente participe, que tenga preguntas, inquietudes, que hable, pero como un método de ceñirnos en base al texto, ¿vale? Si tienen otras preguntas ya la podemos hablar en otro momento. Entonces, ceñirse a lo que es la historia, no hablar de otras historias o versículos. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en lugar de buscar las respuestas correctas. Como va a ser un método donde nosotros vamos a estar haciendo preguntas y la gente tiene que participar, no podemos esperar que las personas den las respuestas correctas. Cada uno va a expresar su opinión y ahí vamos a confiar en que el Espíritu Santo, mientras hemos estado leyendo el pasaje bíblico, puede estar hablando a las personas o trayéndole luz, ¿vale? En lo que ahí está diciendo. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en lugar de estar como corrigiendo y diciendo, no, eso no. Es como, venga, vamos a salir a practicar los 3 círculos. Mientras la persona está aquí, no le decimos, no, es que eso está mal, es que no, sino vamos a dejar que lo haga y luego ya conversamos. Ok. No hablar de política o religión, sea bueno o malo. O sea, en una reunión donde nos vamos a enfocar en estar hablando de la palabra de Dios, más concretamente de un texto, vamos a dejar de saltar a otros temas. Que las personas en esta reunión me sacan este tema, bueno, vamos a intentar con sabiduría salirnos de ahí, ¿vale? No, porque sí, porque otras religiones, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, pero ¿qué te parece si lo dejamos para el final de la reunión o hablamos de eso después? Y peor de política, ¿no? Porque ya si te pones a hablar de política, de fútbol o de otras religiones, ya se acabó la reunión, ¿vale? Entonces vamos a intentar evitar esos temas que al final, ¡pum!, distorsionan toda la reunión. No domines la conversación. Haz preguntas y permite que todos puedan participar. Habla solo el 20% del tiempo, esto es algo estimado, ¿vale? Y permite que el grupo hable 80% del tiempo. Mira, facilita, no enseñes, deja que ellos descubran en lugar de enseñarles, ¿vale? O sea, esta reunión, concretamente esa reunión, tiene como propósito no que yo le doy una predicación y le digo lo que significa, sino juntos vamos a leer y con una serie de preguntas que luego vamos a ver, es como intentar ayudarles a que ellos piensen por sí mismos y confiando que el Espíritu Santo va a estar hablando a sus vidas, ¿vale? Por eso usamos la palabra facilitador. Yo estoy facilitando. ¿Cómo facilito? Haciendo preguntas, las preguntas correctas. A lo mejor yo conozco el texto, entonces, ¿pero y qué te parece lo que dice en el versículo 4? Y entonces que la persona vaya y lea lo que dice el versículo 4. ¿Tú qué entiendes ahí? ¿No? Y vamos facilitando de esta manera, en lugar de darle la respuesta. No corrijas respuestas incorrectas. Deja eso al Espíritu Santo. A ver, dice una barbaridad muy grande, mira, no, pues lo tendremos que reconducir. Pero si ha dicho algo que no es lo que tú esperas escuchar, bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, no leas de esta hoja, está familiarizado con la lección. No se trata de, a ver, hermanos, estamos aquí reunidos, o hermanos no, porque las personas se supone que son creyentes. Bueno, entonces, cuidado pastoral y adoración, punto número 1. Toma un tiempo, venga, vamos a tomar un tiempo. No, eso no vamos a hacer, ¿vale? Sino que yo conozco la historia y entonces pues vamos a ir leyéndola. Y yo en mi mente, esto es lo mismo, practicar para tener claro cuál es el guión, ¿vale? Ahora, cuidado pastoral y adoración. Esto sería como el formato de la reunión. Tomar un tiempo para compartir, orar por las necesidades, enfermedades, problemas. Pide que alguien comparta una cosa por la cual quisiera dar gracias esta semana, ¿vale? Ojo, aquí dice cuidado pastoral y adoración, pero esto es de una manera muy natural.
¿qué es lo que vamos a hacer? Adoración no es, ahora vamos a cantar unas alabanzas. Esa gente no sabe alabanzas, ¿vale? Pero una manera de adorar es, por ejemplo, oye, ¿hay algo por lo que tú quisieras darle gracias a Dios? ¿Algo bueno que te haya pasado esta semana? Entonces, que las personas puedan expresar con su boca algo bueno que ellos dicen, yo le agradezco a Dios por esto. Eso es adoración también, ¿vale? Entonces, una adoración básica con respecto a lo que entendemos por adoración en una iglesia, ¿no? Del grupo de alabanza y todo eso. Pero entonces vamos a hacerlo así. Y también preguntarle, oye, ¿alguna necesidad? ¿Algo por lo que quisierais que orásemos? ¿Alguna petición? ¿Algún problema donde uno siente que necesita que Dios intervenga porque se nos escapa de las manos? ¿Vale? Yo estoy haciendo esto en la iglesia en Estepa, los viernes y los domingos, y es que pues siempre antes de la reunión estoy pidiendo, como hay personas nuevas y entre ellos algunos no se conocen, a ver, por ejemplo, tú, ¿te puedes poner de pie, decirnos tu nombre y alguna petición de oración? Entonces la persona se pone de pie, dice cómo se llama, de dónde es, y entonces, mira, pues le pido a otra persona, ¿tú podrías orar por esta necesidad? Y entonces lo que estamos haciendo, aparte de conocernos mejor, es como empezar a participar en orar los unos por los otros, ¿vale? En este caso, en una reunión, primera reunión con gente que no es creyente, que no ha tomado este paso, no le voy a pedir a otro, mira, pues ora tú porque quizás no sabe ni cómo hacerlo. Pero voy a empezar a hacerlo yo, de una manera muy simple, muy natural. ¿Para qué? Para que se vaya creando un modelo a seguir, ¿vale? Entonces, algo sencillo como esto, alguna necesidad y algo que agradecer a Dios, ¿vale? Y entonces, en este caso, lo voy a hacer yo. ¿Qué más? Luego dice rendición de cuentas. Ahora dice, ojo, no uses esta parte para la primera semana. Claro, ¿pedir cuentas de qué? De nada, ¿no? Porque es la primera reunión. Entonces, en el caso de que es una segunda, tercera, cuarta, quinta reunión, rendición de cuentas es, bueno, ya hemos pasado el tiempo de preguntar cómo estamos, cómo te ha ido tu semana, de dar gracias a Dios y todo eso, pero luego sí, oye, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Os acordáis de qué hablamos la semana pasada? ¿Cómo te fue con la meta que te marcaste la semana pasada? Porque vamos a tener un modelo donde, oye, después de esto que hemos aprendido, ¿qué puedes hacer tú para ponerlo en práctica? Y vamos a poner metas específicas, ¿vale? Entonces, rendición de cuentas es cómo te fue con tu meta. ¿A quién le contaste la historia la semana pasada y cómo te fue? Porque una de esas metas puede ser que esta historia que hemos aprendido hoy, ¿puedes compartirlo con alguien más? Esa va a ser una de las metas, ¿vale? O si la historia tenía que ver con perdón, oye, ¿cómo te fue a la hora de pedir perdón a esta persona? ¿Vale? Que tú dijiste que ibas a hacerlo. Ok. Luego en la reunión hemos tenido cuidado pastoral y adoración, hemos tenido rendición de cuentas y ahora pasamos a leer. ¿A leer qué? Pues a leer el pasaje que nos toca leer esa semana, ¿vale? Y ahí se puede pedir a una persona que lea el pasaje mientras los demás siguen en sus Biblias, en caso de que tengan Biblias. A veces no tienen Biblias físicas, pueden mirarlo en el teléfono o podemos llevar algunas Biblias y prestarlas, ¿vale? Para que puedan seguir la lectura. Entonces, se le pide a una persona que lea en voz alta mientras los demás siguen la lectura en su Biblia. Luego, pedimos a otra persona que lea el pasaje mientras los demás cierran sus Biblias y lo escuchan. O sea, primero uno siguiendo la lectura, luego escuchándolo. Después, pedir al grupo de volver a contar nuevamente el pasaje con sus propias palabras. Solo es un resumen, no una interpretación u opinión de los versículos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, a lo mejor depende del grupo, tú vas a ver si es necesario leer tantas veces el pasaje o no. La realidad es que una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, venga, voy a leerlo yo y tú me escuchas. Cuando he terminado de leer, no se ha enterado de nada, ¿vale? A veces ni nosotros que llevamos años no nos hemos enterado, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitas poner atención, escucharlo varias veces, reflexionar, ¿vale? Entonces, una primera lectura, una segunda lectura y luego lo que se dice, venga, cerramos las Biblias. A ver, vamos a recontar la historia en este pasaje. Yo qué sé, me invento, ¿vale? Hemos leído el pasaje
de Pedro en casa de Cornelio. No es ese el pasaje, pero me lo invento. Entonces, venga, vamos a recontar la historia. ¿Qué es lo que pasó? Alguno dice que un ángel se le apareció a Pedro, o que bajó un lienzo de no sé qué. Ah, vale, venga, ¿y qué más? Venga, muy bien, ¿qué más? Sí, que vinieron unos mensajeros. Ah, vale, perfecto. ¿Y qué es lo que vio en el lienzo? Y entonces vamos a ir añadiendo información. ¿Por qué hacemos esto? Porque eso me ayuda a recordar lo que hemos estado leyendo, ¿vale? Y también haces participar a las personas. Ok. Después de eso, recuerda lo que dice aquí, que es solo un resumen, que no es una interpretación ni opinión. A ver, venga, vamos a pensar en la historia nuevamente. Venga, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo opino que esa historia... No. Mira, vamos a las opiniones luego, ¿vale? Al final. Lo que vamos a hacer ahora es recontar. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo ahí? Puedes decirlo con tus palabras, ¿vale? Pero, bueno, yo opino que la verdad... No estamos hablando ahora de opiniones, ¿vale? Entonces, ok. Después de eso, preguntar al grupo, ¿hay algo que añadir o algún detalle que no se mencionó del pasaje? Bueno, lo que ya estamos diciendo, ¿verdad? Intentar volver a contar la historia todos juntos. Ahora, mira, aquí tenemos un listado de las historias propuestas como esas historias de esperanza. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, es la historia de la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, ¿vale? Y dice ahí, esperanza para la rechazada. Lucas 18, versículo 9 hasta el 17, ahí dice esperanza para el humilde. Déjame que busque Lucas 18. Lucas 18, del 9 al 17, vale, es la ilustración del fariseo y el publicano, ¿vale? Entonces, esperanza para el que se humilla, para el humilde. Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 29. Dice ahí, esperanza durante las tormentas, que si no me equivoco es la casa sobre la roca. Mateo 7, 21. Ah, nunca os conocí, vale. Ah, vale. Sí, pero es que aquí está como empalmado, por eso decía lo de la casa sobre la roca, porque es del 21 al 29, vale. Pero sí, empieza con nunca os conocí y luego sigue con lo de la casa sobre la roca, ¿vale? Mateo 18, del 21 al 35. Esperanza para el deudor. Es la parábola de los dos deudores, si no me equivoco, ¿verdad? Mateo 18, del 21 al 35. Los dos deudores. Luego tenemos Lucas 23. Lucas 23, del 32 al 43. Del 32 al 43, que si no me equivoco, es la de los dos ladrones que están junto a Jesús, ¿verdad? Ok. Luego, Lucas 15, versículo del 11 al 32, parábola del hijo pródigo, esperanza para el fugitivo, ¿vale? Podríamos encontrar otros pasajes y aplicar el mismo método, ¿vale? De las historias de esperanza, pero bueno, estas son como una propuesta que se pueden llevar pues una por semana, ¿vale? Ahora, una vez que se lee la historia y que ya se recuenta y vemos que ha habido cierta comprensión, ahí viene el punto de entender, de reflexionar con respecto a esta historia. Aquí tenemos algunas preguntas como ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué nos enseña acerca de Jesús o Dios? Cuando dice Jesús o Dios es que dependiendo del pasaje bíblico que se está estudiando,
pues a veces quien aparece es Jesús, literalmente. En otras ocasiones se está hablando de Dios como Padre o de Dios en general. Y en otras ocasiones quien se está mencionando en ese pasaje es el Espíritu Santo. Entonces, para no crearle confusión a la persona con la cual estamos compartiendo, pues si el pasaje habla de Jesús, yo no voy a decir, bueno, ¿qué aprendo de Dios en esta historia? Voy a decir directamente qué aprendemos de Jesús, pues, porque es quien está apareciendo ahí en el texto, ¿vale? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de las personas o del ser humano en general? ¿Vale? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay algún pecado a evitar? ¿Hay algún mandamiento que debamos obedecer? O sea, explícito en esa historia. ¿Hay alguna promesa para nosotros? ¿Con quién te identificas en esta historia y por qué? Y mirad, ahí quizás son muchas preguntas y algunas pueden ser repetitivas, pero os quiero enseñaros algo más simple, que es lo del método de la espada. ¿Me perdonáis por mi espada? ¿Vale? Vamos a suponer, vamos a tener la creatividad de pensar que esto es una espada, ¿vale? Entonces, mira, Dios, las personas, algún pecado, alguna promesa, y algún ejemplo a seguir, ¿vale? Entonces, mira, con esta ilustración de la espada, lo que nos ayuda en cualquier texto bíblico, especialmente, bueno, en los evangelios es bastante sencillo, a veces en Hechos de los Apóstoles, es que una vez que hemos leído el pasaje, la espada, mira, lo que señala arriba, Dios, ¿vale? Dios, Jesús o el Espíritu Santo, ¿vale? Según, por ejemplo, cuando ya vamos profundizando en los mandatos, hay un texto que se suele leer para hablar del bautismo, que es Felipe con el eunuco, ¿no? Con el eunuco, el etíope. Entonces, ahí, cuando hacemos la pregunta primera es, ¿qué aprendemos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque dice en el texto claramente que el Espíritu Santo guió a Felipe, ¿vale? Entonces, ahí no voy a decir qué aprendemos de Jesús en esta historia, porque no aparece la persona de Jesús, pero sí aparece el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, arriba, ¿qué aprendemos sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre la intervención que está teniendo en este pasaje? Abajo, ¿qué aprendemos sobre las personas que aparecen en este pasaje? ¿Vale? Y en el pasaje, por ejemplo, el pasaje de Zaqueo. ¿Quiénes son las personas que aparecen en el pasaje? Dejando fuera a Jesús, porque ahí ya lo hemos cubierto en la primera pregunta, ¿vale? Zaqueo, el propio Zaqueo, pero luego también un grupo de personas que había ahí que ¿qué hacían? Que murmuraban, que criticaban. Entonces, si te das cuenta, nosotros cuando vamos a enseñar sobre un texto, bueno, vamos a compartirlo, recuerda que somos facilitadores, sí tengo que tener en mi mente muy claro qué personas están involucradas en ese texto. ¿Para qué? Para que si las personas que están en ese estudio no caen en la cuenta, decirle, bueno, pero ¿y estas personas? ¿Qué aprendemos de ellas? ¿Qué estaban haciendo? Uf, ¿y eso está bien? ¿Está mal? ¿Vale? Entonces, la otra cosa, ¿hay algún pecado específico en esta historia, algo malo que piensas que tengamos que evitar? Por ejemplo, en la historia de Zaqueo, robar, murmurar, ¿verdad? O sea, las cosas negativas que nosotros hemos visto ahí. En la historia de la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, ahí también dice que el fariseo lo que decía dentro de sí,
Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Entonces, ese hombre estaba murmurando o criticando no solo a la mujer, sino al propio Jesús, ¿vale? Entonces, tú te das cuenta, ¿no?, que vamos mirando pecados a evitar. Otra cosa, ejemplo a seguir. ¿Hay algún ejemplo a seguir en esa historia? Pues probablemente, si en la historia está apareciendo Jesús, siempre vamos a tomar a Jesús como nuestro modelo a seguir, ¿vale?, como nuestro referente, pero puede ser, pienso, en la de Zaqueo, ejemplo a seguir. Zaqueo, porque se arrepintió, mostró frutos de arrepentimiento, dijo que devolvía cuadruplicado a quien le había robado y que la mitad de sus bienes daba a los pobres. ¿Por qué? Porque era un hombre que realmente había habido un cambio en su vida. Vale. Mandamiento. ¿Hay en ese texto de manera específica un mandamiento, algo que Dios está mandando? Ahí tenemos que ser cuidadosos porque, supongamos, hay un texto que digo, en el de Zaqueo, ¿está diciendo específicamente que hay que arrepentirse? Quizás no hay en el texto, y Jesús le dijo a Zaqueo que se arrepienta, ¿vale? Pero podríamos decir, bueno, ¿hay algo específico que tú crees que Jesús le dijo a esta persona? Hay textos donde sí, muy claramente está dándose un mandamiento, y hay textos donde no. Nosotros, porque tenemos conocimiento, lo sabemos, pero para no estar confundiendo a las personas, ¿vale? Y luego, ¿hay alguna promesa? Promesa es que Dios está diciendo en ese texto que si hacemos tal cosa, Él va a hacer otra cosa, ¿vale? O sea, la promesa es que si tú te arrepientes de tus pecados, vas a ser salvo. Un ejemplo, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Hay alguna promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pues eso es una promesa, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, ahora, ojo, estas son todas las preguntas que podríamos contestar, pero si yo sé que en ese texto no hay claridad con respecto a una promesa, yo no hago esa pregunta. O sea, porque lo que voy a hacer es confusión, ¿lo entiendes? Casi seguro que tú vas a encontrar esto, y en algunos seguramente vas a encontrar esto, y puede ser que esto, o a veces vas a encontrar esto y no esto. Entonces, nosotros vamos haciendo las preguntas que debemos hacer, ¿vale? Ahora, una vez, en eso consiste el estudio, hacer preguntas para que las personas y que el Espíritu Santo esté hablando y las personas puedan ir sacando la enseñanza por sí mismos de ese texto. Ahora, luego viene aplicarlo. Si lo que dice la Biblia es verdad, ¿cómo puedes aplicar estos versículos a tu propia vida? ¿Qué necesitas cambiar o hacer diferente en tu vida esta semana? Supongamos, la primera historia, Lucas 7, es la de la mujer pecadora, que está siendo criticada, que está siendo juzgada, y se ha estado hablando de que es verdad, es que las personas criticamos, ¿eh?, ¿verdad?, por la apariencia, por la fama que otros tienen. Entonces vamos a suponer que en esa reunión la gente ha caído en cuenta de que eso está mal y que eso es algo que abunda en su vida. Entonces, ¿vale?, ¿qué vamos a hacer diferente? ¿Cómo vamos a aplicar este principio, ¿vale?, este mandamiento que estamos aprendiendo? Y luego ahí en aplicar, basado en esta historia, haz una meta o aplicación para tu vida que puedas poner en práctica esta semana, ¿vale? La meta sería esta, sería poder aplicar, poder poner en práctica lo que se ha aprendido, y luego otra meta va a ser poder compartir esta historia que yo acabo de aprender con alguien más. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar este pasaje? ¿Con quién puedes compartir este pasaje antes de que nos reunamos nuevamente? Y por último, terminar orando, ¿vale? Recomendación, pues tomar nota. Si es una casa donde voy a seguir yendo, tomar nota de, a ver, Manolito, tú
¿Cómo crees que puedes aplicar? ¿Te comprometes a aplicar esto durante esta semana? Sí, no, mira, pues la verdad que yo voy a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Ahora, las metas tienen que ser específicas, tienen que ser alcanzables. No, pues yo voy a criticar menos. Voy a criticar menos, ¿cómo lo vamos a medir? O sea, no es que yo qué sé, no sé cómo lo vamos a medir. No es que yo criticaba todos los días y ya, me comprometo a criticar solo 6 días, ¿vale? Los domingos voy a descansar de criticar, ¿sabes? Entonces tiene que ser medible, ¿vale? A ser posible y específico, ¿vale? Entonces, mira, vamos a pasar a la página número 2. Sí, le damos la vuelta. Mucha gente que está lejos de Dios ha sido vacunada contra el Evangelio a causa de la manera en la que ha sido presentado a ellos en el pasado. Pero está sinceramente interesada en aprender acerca de la vida y de las enseñanzas de Jesús de forma informal y no amenazante, como decía la hermana. El propósito de descubrir las 7 historias de esperanza es proporcionar una presentación del Evangelio extendida que permite a la gente ver su necesidad de Jesús y conducirlos a la fe y a una relación con Él, ¿vale? ¿Con quiénes voy a compartir las 7 historias de esperanza? Aquí dice la luz en amarillo. Dice eso porque también algo que nos enseñaron es, bueno, cuando has hablado con una persona, el semáforo, ¿cómo está esa persona? Luz verde es que está queriendo escuchar, recibir, tiene hambre, ¿vale? Luz amarilla es como, bueno, no lo sé, no me decido, pero me gustaría seguir escuchando, ¿vale? Como que está en duda, pero está abierto a escuchar. Luz roja es que te ha dicho directamente no quiero saber nada. Pero bueno, no vamos a perder la esperanza con estas personas. Entonces es muy apropiado para compartir con aquellos que todavía no lo tienen muy claro, pero que quieren seguir escuchando, ¿vale? Las 7 historias de esperanza están diseñadas para ser compartidas con personas que todavía no están listas para seguir a Jesús. O tal vez la familia o eloicos de un nuevo creyente, o sea, su círculo de influencia, pero que están interesados en aprender más, ¿vale? Entonces todavía no hace un compromiso, pero tiene interés. Entonces, con ese tipo de personas es excelente. O una persona que se ha convertido, está apasionado y yo no puedo llegar a su familia, pero él sí, él tiene un círculo de amistades que sí. Entonces, es ideal entrenar a esa persona para que comparta las 7 historias de esperanza con su círculo de influencia, ¿vale? ¿Dónde se debe compartir las 7 historias de esperanza? Estas son recomendaciones, ¿vale? En la casa de esa persona, no en su casa o en la casa de otro creyente. Cuando dice no en su casa o en la casa de otro creyente es que, un ejemplo, si tú eres la persona interesada o eres la persona que tiene interés o que estás comenzando, lo mejor es hacerlo en tu casa, no en la mía. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor vengas a mi casa, o a lo mejor ni eso, pero tu círculo de influencia no, porque yo soy un desconocido. Ahora, si tú me invitas a tu casa sí van a ir tus conocidos, ¿vale? Entonces, es un poco pensando en esto, ¿verdad? Entonces, supongamos que vamos a los pueblos y una mujer abre su casa. Es fácil que invite a sus vecinas, porque tienen confianza, ¿vale? A no que le diga, pues mira, vente porque estamos en un local aquí que nos han prestado, como un poco intimidados, ¿verdad? Y va solo, y qué van a decir las otras gente del pueblo, pero si es en su casa es diferente, ¿vale? ¿Qué tan grande debe ser el grupo que se tiene? Bueno, pues generalmente vas a compartir las historias de esperanza en la casa de una persona de paz, la cual está limitada al tamaño de su sala, ¿no? De su salón. El grupo puede ser tan pequeño como una persona o tantos como una sala puede contener. A veces con familias grandes o muchos amigos cercanos en una esfera de influencia va a tener más gente. ¿Cuánto tiempo debe tomar para compartir una historia de esperanza? Bueno, cada una de estas historias están diseñadas para ser compartidas en aproximadamente 1 hora o como mucho 1 hora y media. O sea, en total,
entre que nos saludamos, que nos preguntamos cómo te ha ido, que oramos, que leemos el texto, que hacemos preguntas, que nos marcamos metas, que nos despedimos, 1 hora o hora y media, ¿vale? Para no extendernos mucho. Y es una historia por semana. Mientras se comparten las 7 historias de esperanza, debo hacer una presentación más directa del Evangelio, como por ejemplo los 3 círculos. Si en el transcurso de compartir las 7 historias de esperanza la gente parece dispuesta a arrepentirse y creer, presenta el Evangelio. O sea, somos sensibles al Espíritu Santo, vamos viendo qué es lo que está causando en la vida de estas personas y cuando sea necesario, pues hacemos una presentación del Evangelio. Si sientes al Espíritu Santo diciéndote, comparte la presentación del Evangelio, hazlo. Si no, es que esto está traducido del inglés y está más mal. Si no se le pide que comparta una presentación directa del Evangelio, permite al Espíritu Santo hacer su trabajo a través de las 7 historias de esperanza en el corazón y en la 7ª semana haz una presentación del Evangelio. ¿Qué hago si todos en mi grupo hacen la decisión de seguir a Jesús antes de terminar las historias? Pues si eso sucede, discípulales y enséñales a obedecer los mandatos de Jesús. Hazlo a través de las lecciones de discipulado de corto plazo del folleto Seguir. Bueno, lo del discipulado de Jesús o de corto plazo son los mandamientos básicos de Jesús. Arrepentirse y creer, bautismo, habla de la Santa Cena, habla de la generosidad, habla del amor, habla de la oración, ¿vale? O sea, que es como un curso de fundamentos. Se sigue usando el mismo modelo, muy similar, de preguntas, de leer un texto, de estar interactuando, pero ya con mandamientos específicos que Jesús dio a los discípulos, ¿vale? ¿Qué hago si alguna de las personas en el grupo no hacen o no toman la decisión de seguir a Jesús? Pues si hay personas en el grupo que no están listas todavía, pero quieren seguir asistiendo, pues anímales y tal vez en el transcurso del tiempo vayan a tomar la decisión de arrepentirse y creer. ¿Y qué pasa si en mi grupo nadie toma la decisión de seguir a Jesús después de terminar las 7 historias de esperanza? Recomendación. Si nadie en el grupo tomó esta decisión después de la historia final, que es una presentación directa del Evangelio y un llamado a la decisión de seguirle, entonces no empujes a tomar esta decisión. O sea, si no hay respuesta, deja que Dios haga su obra en los corazones, recuerda que Él es el que transforma nuestros corazones y mentes, no nosotros. Solo si sientes que el Espíritu Santo te está diciendo que continúes reuniéndote con ellos para compartir y responder a las preguntas, quédate allí. Si no, si sientes que ya has dado lo que tienes que dar, estamos hablando de un mínimo de 7 semanas, ¿vale? No sigas adelante en el proceso de un discipulado hasta que hayan tomado la decisión de arrepentirse y creer en Jesús. Si después de un tiempo corto ellos no quieren hacerlo, pues eres libre de salir y buscar otras personas de paz, ¿vale? ¿Por qué estas recomendaciones? Porque es que si estás en un grupo, venga, ya he compartido las historias de esperanza, nadie toma la decisión, venga, ahora vamos a hablar del arrepentimiento, nadie quiere tomar la decisión, vamos a hablar del bautismo en agua. No, pues ¿cómo vas a seguir por ahí? ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a seguir hablando de mandatos si nadie está tomando decisiones? ¿Vale? Entonces, eso es algo importante. Que bueno, que hay personas que sí y otras que no, quieren seguir asistiendo, no hay ningún problema. Puede ser que el Espíritu Santo en algún momento hable a sus corazones, ¿verdad? Pero, repito, esto pues es una guía, una orientación que nos puede dar pautas de cómo ir guiando pues un estudio bíblico, algo muy sencillo, muy interactivo. No hace falta que tú seas un maestro para dar esto, pero sí hace falta que estés muy familiarizado con el texto, también con la dinámica de hacer preguntas. ¿Sabes una cosa importante? El secreto de un buen facilitador es poder hacer las preguntas correctas, saber conducir la conversación, tener muy claro cuál es la enseñanza que se quiere transmitir, porque si eso nosotros no lo tenemos claro, o tú imagínate que yo voy
a empezar a dar este estudio y ni yo mismo me conozco la historia. Ni yo mismo sé cuáles son las posibles respuestas. Ojo, que a veces te pueden sorprender personas no creyentes o personas que llevan poco tiempo en las respuestas que te van a dar. Te pueden sorprender en cosas que tú digas, pues mira, no lo había pensado nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios mismo puede darles revelación o entendimiento con respecto a algo. Pero, pues básicamente es eso, tener un modelo, tener un formato, ¿vale? Y ya está. Y luego, en realidad nosotros podríamos coger cualquier otro texto bíblico, dependiendo de la necesidad que allí hay, pero tener esta referencia, el método de la espada, ¿vale? ¿Qué aprendemos acerca de Dios, acerca de Jesús en esta historia? Oye, y las personas que están involucradas aquí, ¿tú cómo te identificas? ¿Vale? Y entonces poder usarlo como ese método de estudio. Nos servirá, como ya hemos dicho, para unificar criterios a la hora de cómo vamos a llevarlo, porque la realidad es que no todo el mundo tiene el don de poder predicar, ¿vale? Todos somos embajadores. Pero no es que todo el mundo es predicador, ¿me entiendes? Ahora, que no todo el mundo sea predicador no significa que no todo el mundo no debe hacer discípulos, ¿me entiendes? Todos tenemos que hacer discípulos, pero existen herramientas para que yo, aunque no sea un predicador, pero pueda ser discípulo, pueda coger un texto bíblico y compartirlo con un grupo de personas y empezar a buscar qué nos quiere enseñar Dios aquí. Y esto es una herramienta que nos lo facilita. ¿Amén? Ok, pues son y 51. Yo creo que vamos a parar ahora, vamos a parar 10 minutillos y luego vamos a seguir porque luego vamos a practicar y eso ya nos va a tomar bastante tiempo, ¿vale?